Aviso importante. El gobierno federal informa. Ante la crisis económica internacional, el gobierno federal está tomando medidas para utilizar los recursos públicos de manera eficiente y por eso decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. En este proceso, se respetarán íntegramente todos y cada uno de los derechos de los trabajadores. Se les otorgarán las indemnizaciones correspondientes y se garantizará el pago de las jubilaciones. El gobierno federal promoverá la pronta reincorporación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro al mercado laboral, contratando el mayor número posible de trabajadores en la provisión del servicio bajo nuevas condiciones de trabajo, con programas de autoempleo, otorgándoles cursos de capacitación y apoyándolos a través del Servicio Nacional de Empleo. Para mayor información, llama gratis al 01800 8010 589. Gobierno Federal. El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, será la administradora en este proceso de liquidación y prestará el servicio eléctrico en esta zona, con lo cual se garantiza el servicio con toda normalidad. Desde 1994 fue llamada Luz y Fuerza del Centro y en el primer minuto de este 11 de octubre del 2009 dejó de operar tal y como lo determina un decreto presidencial. Además del Distrito Federal, atiende a 4 estados del país, 83 municipios del Estado de México, 45 en Hidalgo, 2 de Morelos y 3 en Puebla. Sus finanzas siempre estuvieron en números rojos. Si fuera una empresa privada, probablemente se hubiera tenido que declarar en quiebra hace mucho tiempo, hubiera tenido que pedir recursos del sistema financiero. Fue catalogada como una empresa con una productividad muy baja y unos costos muy altos. Sus deudas rebasaron los 146,000 millones de pesos, mientras que sus activos o propiedades apenas llegan a 137,000 millones de pesos. Si pagara sus deudas con lo que tiene, ni siquiera le alcanzaría. No generó suficientes recursos para sostenerse. Este año, el gobierno tendría que inyectarle 41,945 millones de pesos. Con esto se pensó cubrir la operación de una empresa con más de 44,000 trabajadores activos y 23,000 jubilados. De acuerdo a los expertos, uno de los rubros más costosos. Tan solo en pensiones se gastaban 20,000 millones de pesos. Un trabajador se jubilaba con sueldo y prestaciones completas, y aumentaban al igual que las de un trabajador en funciones. Compraba más del 80% de la energía que distribuye en el centro del país. Tan solo en el 2008 destinó 45,000 millones de pesos para pagarla. La empresa, que atendió a 25 millones de mexicanos, con el decreto publicado, empieza un proceso de desaparición. Sus funciones serán tomadas por otro organismo. Hasta ahora, la Comisión Federal de Electricidad. Fuerza Informativa Azteca. Se desplegaron más de 3,000 policías y granaderos de la Ciudad de México, 2 helicópteros y 170 unidades. Desde muy temprano arrancaba el operativo. Enormes vallas fueron colocadas en los accesos a la Casa Presidencial. A unos kilómetros, en el Ángel de la Independencia, iniciaba la concentración del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros sindicatos como el de la UNAM, telefonistas y mineros. Al mismo tiempo, el caos vial se apoderaba en zonas del Paseo de la Reforma. Así, pasadas las 5 de la tarde, marcharon sobre esta avenida y hacia Los Pinos para entregar una carta al presidente donde le piden audiencia. Hicimos una carta abierta al presidente y por esto vamos hacia Los Pinos.
a que reciba el Comité Central del Sindicato electo democráticamente conforme a los estatutos. Solo que en el cruce con la calle de Chivatito ya no pudieron continuar, porque ahí el despliegue de un grupo de elementos de seguridad les impidió el paso. Ahí se detuvieron y lanzaron consignas. Minutos antes de las 7 de la noche, una comisión encabezada por Martín Esparza ingresó a Los Pinos para entregar la carta. Después salieron y el líder de los electricistas emplazó al gobierno para que les dé una respuesta. Es dejado claro aquí en esta mesa que de aquí a lunes queremos una respuesta favorable al sindicato de las demandas que hemos hecho, porque somos un sindicato que tiene presencia, que sabe discutir. Al final, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estimó que asistieron cerca de 20,000 personas. No hubo incidentes mayores y se reportó saldo blanco. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Poco antes de las 11 de la noche, 500 elementos de la corporación ingresaron y tomaron el control de la paraestatal ubicada en la colonia Tlaxpana de la Ciudad de México. El operativo fue sorpresa. Ninguno de los electricistas opuso resistencia. Por tierra y también por aire, la Policía Federal consiguió en segundos el dominio absoluto de Luz y Fuerza del centro. A partir de ese momento fueron desalojados los empleados que había en el inmueble. Fue una cosa muy rápida, ya lo tenían todo esto todo ya contemplado, las áreas ya sabían cuáles eran donde estábamos trabajando. Entonces fue un tiempo no mayor a 15 minutos en el que todo el personal que estaba laborando dentro de Luz y Fuerza fue desalojado de una forma pacífica. Ninguna persona ingresó de nuevo a las oficinas centrales, ni siquiera sus líderes. Perdón, ¿alguien puede tener atención de poderme decir si nos van a dejar entrar o no? Soy miembro de la dirección del sindicato, nada más saber quién está a cargo, si puedo hablar con alguien. Tampoco pudo permanecer en el lugar la policía auxiliar hasta ayer, encargada de la vigilancia del inmueble. Para las 12 de la noche la incertidumbre era tanta que decenas de trabajadores exigieron una explicación. En medio de gritos, los ánimos se calentaron, pero no pasó nada. Luz y Fuerza del centro pasó a la historia aún con los reclamos de su gente. Este domingo todas sus subestaciones también amanecieron resguardadas. Presentan la misma situación que en las oficinas centrales, custodiadas por la Policía Federal desde las primeras horas de este domingo. Las cosas están tranquilas hasta este momento, no ha habido manifestaciones. En los estados, las instalaciones de la paraestatal también fueron tomadas. La Policía Federal llegó a las de Catepec, Toluca y Metepec. Lo mismo a otros 80 municipios del Estado de México que eran operados por Luz y Fuerza. Casi a la medianoche de ayer, este gran operativo llegó a Morelos, donde por momentos hubo tensión, pero la lluvia replegó a los trabajadores. Al mismo tiempo, en 40 municipios de Hidalgo, la Policía Federal también ingresaba a las plantas de luz. Aquí los sindicalizados no opusieron resistencia al verse sorprendidos y superados en número. En Puebla ocurrió lo mismo. La Policía Federal tomó el control de las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, que surgió como compañía en 1963. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.